BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, el programa de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia y en esta oportunidad tenemos el placer de entrevistarlo a él. Es maestro y líder sindical. Es secretario general de la CTA desde 2006 y es exsecretario general de la CETERA. Es diputado actualmente nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana e integra el bloque Frente para la Victoria PJ. Le damos la bienvenida a Labor Parlamentaria al diputado Hugo Rubellaki. Diputado, muy buenos días y gracias por su tiempo. Buen día, un gusto estar con ustedes. Queremos comenzar siempre de forma totalmente descontracturada y por eso mismo le queremos preguntar sobre sus inicios, su vida de cuando era joven, de cuando era pequeño. ¿Siempre vivió en Ramos Mejía o vivía en otro barrio? Cuéntenos un poco cómo fueron esos primeros días de su juventud. Sí, siempre viví en Ramos Mejía, después en el barrio Don Bosco, que también está entre Ramos Mejía y San Justo. Estudié para maestro en una escuela nocturna que todavía existe, es una primaria en el distrito de San Martín, y ahí me recibí, y ni bien recibido pasé a hacer el servicio militar, que en aquella época todavía existía, en la Escuela de Ingeniero en Campo de Mayo, y eso me permitió tener mi primera experiencia como maestro alfabetizando a un contingente de conscriptos que, bueno, eran analfabetos y pertenecían a la misma compañía en la que estaba yo. Se me fue en el desarrollo, me hizo como un muy pequeño resumen y llegó hasta la conscripción, pero nosotros somos más curiosos y queremos saber un poquito más de su infancia. Usted fue a la primaria, imagino, en su barrio, y queremos saber cómo era usted como alumno, más allá de como docente, que sabemos que es muy bueno. ¿Cómo era como alumno Hugo Yasky? ¿Era inquieto? ¿Era aplicado? ¿Cuál era su materia preferida? No, mirá, como después fui maestro y viéndome como alumno, era, viste, de esos alumnos que no son demasiado inquietos, sí, eran más bien retraídos. Trataba de andar siempre por la mitad del pelotón, digamos, nunca me destaqué demasiado, ni tampoco era de los peores, más o menos cumplía, me gustaba mucho escribir, tenía mucha capacidad en esa época se le llamaban composiciones, sí, o redacciones. Recuerdo que gané algún certamen en la escuela con eso, pero digamos, era un alumno que tenía mucha capacidad para relacionarme con los chicos del grupo, con las chicas, pero nunca me destaqué, no era de los que sacaban 10 ni 9, y lo mismo en la secundaria, me solía llevar unas cuantas materias, 5 en primero, todas en segundo porque quedé libre y tuve que rendirlas todas, pero bueno, a los tumbos llegué a ser maestro. Muy bien, y a todo esto, ¿le gustaba el deporte? ¿Era aficionado al fútbol o a algún otro deporte? ¿Era inquieto por ese lado también? Sí, yo por ejemplo, vivía en el barrio Don Bosco, ahí estaban los salesianos. Sí. Los salesianos en aquella época tenían una política que le llamaban los oratorios. Eran lugares muy grandes donde había varias canchas de fútbol y todos los sábados íbamos a jugar al fútbol, ahí nos daban las camisetas, las pelotas,
inscribíamos los equipos en los campeonatos, y eso era parte de la vida del barrio, además de que teníamos que ir a misa el domingo porque nos sellaban un carnet, porque si no tenías el carnet sellado, el sábado No podía jugar a la pelota. no podía jugar. Así que eso era un centro muy importante para la vida del barrio ese, porque bueno, todos los pibes de los distintos barrios alrededor nos encontrábamos los sábados toda la tarde en el fútbol y los domingos en la misa. ¿Y cómo estaba compuesta? A pesar, te aclaro, de que mi familia de parte de mi madre son italianos, y de parte de mi padre, Yasky, eran de ascendencia rumana judía. Sí. Pero bueno, nosotros teníamos en mi casa, qué sé yo fui, digamos, me integré al Colegio Don Bosco, después fui alumno, pero el gancho ese fue el fútbol, ¿no? Está muy bien. Y más allá fue de... una linda época. Me alegro que haya tenido una buena infancia, y más allá de lo que pude leer de su historia y de lo que usted me cuenta de su familia y sus ideologías en cuanto a religión, usted, más allá de las influencias que tenía del colegio católicas o del lado de sus padres judías, usted se considera ateo. Sí, fui, digamos, fui perdiendo esa cosa de practicar el catolicismo, ¿viste? Lo fui perdiendo. Ese fue mi origen. Pero bueno, hoy me considero ateo, sí. ¿Y cómo estaba, Hugo, compuesta su familia por aquel entonces? Éramos 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres, y mi papá y mi mamá, mi vieja mi vieja era la típica italiana, sí, que cocinaba para los 4 hermanos, a pesar de que fue una mujer muy culta, profesora de inglés, pero bueno, era de esas típicas amas de casa que postergaron su vida, la verdad, porque ella tenía una gran vocación como profesora. sí. Daba clases gratis de inglés a los amigos míos y a los pibes del barrio que tenían que dar examen, pero lo postergó. Mi viejo era un típico exponente de la clase media, esa que pudo existir yo creo hasta el 76, pudo sobrevivir esa clase media que, qué sé yo, de pronto tenía una pequeña productora de esmaltes para uña, pero muy familiar, muy casera, de pronto cabezas para peluca, de pronto inventaba otra cosa, iba sobreviviendo. Y además el viejo era pintor de cuadros, bastante bueno, pero bueno, también su vocación no la terminó de poder llevar a fondo, porque bueno, tenía que alimentar un hogar con 4 hijos. ¿Y alguno de sus hermanos también se dedicó a la docencia en el futuro o eligieron otros caminos? No, mis 2 hermanas son docentes. O sea que viene... Mis 2 hermanas influidas en mucho por mí, sí. Viene, además de su influencia, algo tiene que ver su madre y esa visión también de docencia que usted recién reflejaba en cuanto a esa ayuda a sus amigos con el inglés. ¿Fue algo que pudieron reflejarse de parte de su madre? Sí, fue algo fuerte que estaba ahí, presente en la vida de la familia. Era una familia típica de esa clase media, una clase media, yo diría baja, hoy diríamos, pero que tenía la posibilidad de acceder de pronto a una casa. A los 10 años de haber nacido yo, mi viejo pudo comprar la primera casa, la única, la que ahora todavía viven mis hermanas, allá en el barrio Don Bosco. Era una vida donde el sacrificio de pronto después rendía frutos, ¿no? Que creo que hoy mucha gente de clase media baja no tiene esa posibilidad.
Y diputado, en la casa de los Yasky, ¿se hablaba de política cuando usted era joven, cuando era adolescente? ¿O era un diálogo que en la cena no aparecía? No, era un hervidero de política en mi casa, Ja, porque mis viejos eran socialistas incluso. Mi abuelo fue concejal socialista en La Matanza. sí, Mi abuela hizo el primer centro de la mujer socialista, era una adelantada, te hablo del año 30. wow, Después mis viejos heredaron eso y eran socialistas, y yo ya de chico empecé a inclinarme por el peronismo. Y me convertí, como muchos pibes de la década del 70, en alguien que revalorizó el 17 de octubre, Perón, el líder proscripto, sí. la lucha de los más débiles, y todo eso me hizo entrar al peronismo por la mejor puerta, porque, digamos, impregnándome de los ejemplos de las luchas que yo conocía y que había visto de chico, porque nosotros vivíamos cerca de una gran fábrica textil y habíamos sido testigos del desalojo de los obreros, Sí, que en esa época, con el discurso antiperonista, mi familia tomaba distancia, pero después yo lo pude valorar, y a mis 17 años discutíamos encarnizadamente con mi vieja y mi viejo. Mi hermano más chico, que tenía 2 años menos que yo, también se hizo peronista, así que las discusiones familiares eran terribles. Bueno, era la vida nuestra, porque siempre fue un hogar muy politizado, pero finalmente mi viejo y mi vieja terminaron votando a Perón. Qué y, bárbaro. y usted, diputado, ¿qué puede ver, ¿no? Siendo un peronista de pura cepa, ¿no? De esos comienzos del peronismo popular, ¿qué diferencia puede encontrar de aquel peronismo al peronismo, si es realmente peronismo lo que profesan hoy? No, hoy creo, mira, yo tuve una etapa en la que, así como tomé distancia de la iglesia, tomé distancia del peronismo, que fue la etapa del menemato. Eso para mí fue desvirtuar la esencia del peronismo, usufructuar el voto de los sectores populares prometiendo la revolución productiva y el salariazo, para terminar aplicando una política, el primer experimento a fondo del neoliberalismo después del de José Alfredo Martínez de Oz en la dictadura genocida. Y entonces yo lo viví, la verdad, bueno, luchamos mucho. Yo ya era militante sindical junto con otros gremios, Gas del Estado, ATE, Luz y Fuerza, todos esos gremios que sufrimos esa política, casi convertidos en parias sociales, porque en las primeras épocas de Menem era difícil oponerse al menemismo, pues tenía mucho consenso en la clase media, y los que lo enfrentábamos a veces quedábamos como ladrándole a la luna. Pero bueno, para mí eso fue la gran distorsión del peronismo. Hoy vivo esto como el frente de todos, la unidad, la fusión de distintos sectores. Me parece que el peronismo recuperó su tradición, su historia, y sobre todo los enemigos del peronismo, que son tan nítidos, tan duros, tan fuertes, nos obligan a aferrarnos a esa esencia de la unidad y del peronismo, que hoy, pese a todas las penurias que tenemos, es una etapa que la veo como muy rica y con mucho futuro. Diputado, hay una sensación, ¿sí? Y más usted que viene del socialismo, ¿no? En un principio de sus raíces, más allá que me dijo que desde muy pequeño se identificó con el peronismo, pero viniendo de una casa que veía la realidad con otra mirada. Hoy hay como una sensación de que si uno no es peronista, está mal, ¿sí? O todo lo que está fuera del peronismo para los peronistas o para los justicialistas
o para la gente del Frente para la Victoria. Todo lo que está fuera de ese palo está mal. ¿Por qué hoy no se puede convivir o no pueden convivir distintas miradas? Hay como una fractura no solamente en la sociedad, sino que también hay una fractura ideológica en cuanto a poder discernir con el que tenemos al lado. En realidad no es, vos sabés que yo creo que no viene no es algo solamente de hoy. Yo, por ejemplo, qué sé yo, era una época donde las contradicciones todavía eran, ¿cómo te puedo decir? Estaban presentes. Sí. Qué sé yo, mi vieja leía La Vanguardia, que era el periódico socialista, y el diario La Prensa, Okay. que era un diario recontra gorila, antiperonista a muerte. Sí. Y era una mujer que tenía extraordinaria sensibilidad social. Bueno, después de hecho terminó siendo una militante del peronismo también, mi vieja, pero era una sociedad donde todavía las disputas no se expresaban de una forma tan intensa y tan dura, aunque hay que poner paréntesis y corchetes, sí, porque adentro de eso está el bombardeo a Plaza de Mayo. Cuando uno dice las contradicciones no se expresaban de manera tan dura, y mira los documentales de cómo bombardearon la Plaza de Mayo y murieron centenares de civiles y de chicos inocentes, bueno, uno tiene que usar corchete y tiene que usar paréntesis. Pero bueno, creo que yo, por ejemplo, valoro mucha gente que no es peronista, que tiene, en general, me identifico, soy sindicalista, me identifico con los que defienden causas sociales, conozco mucha gente que milita en los organismos de derechos humanos y no es peronista, gente de izquierda que acompaña al Frente de Todos y que no son peronistas ni nunca lo van a hacer. Sí. Y conozco incluso algunos radicales a los que respeto muchísimo y que siguen apegados a la idea de su partido, tal cual la habrá soñado Irigoyen, el propio Alfonsín, porque es verdad que el radicalismo, así como lo hemos tenido en el peronismo, ha tenido dos orillas muy claras, ¿no? Una vinculada a los sectores del poder conservador y otra de raigambre popular. En el peronismo también vivimos algo así. Diputado, yéndonos un poquito de nuevo hacia atrás en su historia, ¿siempre supo usted desde adolescente, estando en la secundaria, que quería ser docente? ¿O en algún momento se le cruzó alguna otra profesión o tomar otro camino cuando quiso la conscripción, el servicio militar, dijo, epa, me gusta esto, o alguna otra profesión, o siempre la docencia fue algo que estuvo en su camino y dijo, este es mi destino? No, increíblemente la docencia. Increíblemente, digo increíblemente porque en aquella época, cuando me preguntaban qué iba a estudiar, le decía para maestro, me decían, ¿y de qué vas a vivir? Qué loco. Ya en aquella época, el salario de los maestros para una persona normal no era, o sea, no podías vivir de eso. Y me decía, pero ¿y después que seas maestro, qué vas a hacer? Digo, no, voy a ser maestro. Me dice, no vas a poder mantener una familia, porque era un trabajo para mujeres, y como se entendía que la mujer tenía un segundo sueldo, un sueldo complementario, entonces se arrastraba esa tradición de que era un trabajo mal pago. Pero a pesar de eso, siempre pensé en ser maestro. ¿Y por qué cree, diputado, que 50 años después seguimos planteándonos lo mismo sobre los docentes, diciendo que cobran mal, que es una profesión mal paga, sabiendo todos que es un rol primordial en la sociedad, tanto así que lo podemos comparar hoy por hoy con el tema de la pandemia con los médicos, ¿sí?
en los cuales decimos gracias, gracias, aplausos, pero siguen ganando muy poco con respecto a la labor que desarrollan. Entonces, ¿por qué cree que 50 años después seguimos planteando la necesidad de que los maestros, tanto como los médicos, tengan un sueldo más digno? Porque, en parte por eso, porque se considera esa discriminación hacia la retribución del trabajo cuando es sobre todo de mujeres, porque todavía nuestro gremio tiene el 85% de mujeres. Sí. Y vos fíjate, leyendo en la biblioteca del Congreso las actas de la ley, del debate sobre la ley 1420, Sí. me encontré, para sorpresa mía, con que en el debate uno de los legisladores, cuando les preguntan, pero ¿y con qué vamos a pagar a tanta gente que va a tener que ir a trabajar, a tantas escuelas que ustedes quieren hacer? Alguien que defendía el proyecto dice, y vamos a recurrir a las mujeres. Las mujeres van a tener un salario simbólico, no van a cobrar como cobra un hombre. Entonces vamos a poner todas las mujeres a trabajar. Vos fíjate, eso se debatía cuando se aprobó la ley 1420 en el Congreso de la Nación. Todavía nos cuesta terminar de salir de ese surco y reconocer que es un trabajo que requiere una formación ahora mucho mayor, ¿no? Porque son estudios terciarios y es además una tarea que tendría que ser retribuida de otra manera. Pero bueno, siempre fue un poco la cenicienta. Yo hago ahí un paréntesis. Sí. En el gobierno de Néstor Kirchner yo era secretario general de CETERA y pudimos aprobar la ley de financiamiento educativo. Para mí eso fue una etapa maravillosa, porque tuve la posibilidad de conocerlo a Néstor, porque pudimos aprobar esa ley, porque yo le decía a Néstor, el problema que tenemos los maestros es que siempre somos el orejón del tarro, somos los últimos, y si levantan mucho el salario de los últimos, levantan a todos los demás que están antes. Y ahí pensamos en una ley con asignación directa para que el salario de los docentes pudiera tomar un poquito de vuelo, y lo tomó. No lo necesario ni lo suficiente, pero pudimos revertir un poquito esa historia. Así es, diputado. Usted, en cuanto a su militancia sindical, en 1971, a una muy joven edad, a los 21 años, empezó a trabajar como maestro en la Escuela de La Matanza y, como bien decíamos recién, su militancia se inició dentro del gremio de los docentes. ¿Sí? En ese mismo año usted también participó de un gran paro, en uno de los primeros intentos por nacionalizar la lucha del gremio docente. Ese paro inició la recta final hacia la Constitución en 1973 de CETERA. Cuéntenos un poco de este momento tan importante. Yo empecé, mirá, yo caí en una escuela en el año 1970. Salí de la Colimba, así como salí, fui a San Justo, que me indicaron que estaba el consejo escolar, y me mandaron al barrio Antena, una escuela de Villa, allá entre Crovara y General Paz, un barrio muy, muy, muy digno, pero muy pobre. Y ahí las maestras tenían que elegir un delegado. Yo no tenía ni la más mínima idea de que había sindicato de maestros. Pero bueno, me eligieron a mí porque era soltero, porque era varón, porque no tenía dos trabajos, porque no estudiaba otra cosa. Así que me arrojaron esas maestras al sindicalismo, sin beberla ni comerla. Y ahí empecé a militar, ahí ya me fui comprometiendo. Sí. Y es verdad, 3 años después se formó la CETERA y a mí me tocó ser delegado por La Matanza. La gran dirigente nuestra en aquella época era Mari Sánchez, que no era mucho más grande que yo, era un poco más grande, era muy aguerrida, muy luchadora, tenía un ímpetu enorme. Ella nos marcó el camino a muchos de los que iniciamos con ella. ¿Se puede decir que ella fue una de sus referentes en el mundo sindical? Sí, claro. Mari Sánchez, sí, fue casi, diríamos, no voy a decir mi maestra porque éramos muy
Muy éramos contemporáneos. casi muy contemporáneos, pero hoy si tuviera que decirlo, lo diría, sí. Bien, entonces, diputado, usted nos comentaba que en 1971 había comenzado a trabajar de manera sindical y de repente llega 1978, ¿sí? El proceso, la dictadura, y ¿qué es lo que sucede con esta integración a la conducción del sindicato de los educadores allá en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires? Hubo un cese de actividades. Cuéntenos cómo fue para usted estar en el sindicalismo en el medio del comienzo de un proceso. Y fue difícil porque ya en el inicio mismo de la dictadura militar, teníamos una convocatoria a un paro nacional que había llamado La Cetera, Sí. y ahí eso iba a ser el 25 de marzo, y se producen una serie de secuestros, muchos compañeros y compañeras que luego quedaron ya definitivamente como desaparecidos. Fue un impacto muy fuerte. Nosotros en La Matanza, como era un sindicato muy chico, no teníamos ni personería, ni inscripción gremial, nada. En esa época el gremio docente no tenían personería los gremios. Bueno, La Cetera, de hecho, recién la tuvo, le otorgan la personería ya bien entrado el gobierno del doctor Alfonsín. Cetera estuvo años y años sin su personería gremial. Entonces eran sindicatos que los militares no los podían intervenir, porque otros sindicatos se lo interviene y hay una cuenta bancaria, se cobran sueldos. Nosotros juntábamos la plata eran como fondos de huelga los nuestros, más que sindicatos. Sí. Entonces, en lugar de intervenir, nos dejaban cesantes, nos iban echando, o a otros los secuestraban. Eso dependía qué sé yo, de la suerte o del trabajo de inteligencia, no sé, de otras cosas que se decidían por arriba de nuestras cabezas. Pero bueno, nosotros nos juntamos con Mari Sánchez y los 15 o 20 compañeros que éramos en la conducción y dijimos, el sindicato tiene que seguir abierto, como podamos, como sea. Y así seguimos funcionando. Lo que pasó, que nos fueron echando, nos iban declarando prescindibles. Al principio, Sí. a los primeros que echaron, lo echaron por actividad subversiva, y se dio la situación de que al tener una imputación de ese tipo, si uno hacía el juicio, lo ganaba, porque te tenían que demostrar que ser sindicalista o ser delegado de escuela de un sindicato que era todo raspuciento. El local nuestro había sido anteriormente el local de un zapatero, de esos zapateros remendores de barro. Sí. O sea que no existía, no. Los tipos venían y miraban eso y decían, ¿esto qué hacen? Y bueno, un par de juicios los ganaron compañeros nuestros porque subversivos no eran. Entonces nos empezaron a echar con una ley de prescindibilidad donde no ponían subversivo, sino que por razones de servicio. Y ahí caímos varios, Sí. de los que recién fuimos reincorporados en la época del doctor Alfonsín. A mí me tocó después trabajar de otras cosas. Trabajé de obrero en La Matanza, trabajé de obrero en Valentina Alsina, en la fábrica SIAT, la que hacía los tubos sin costura, una fábrica muy, muy rentable que pertenecía al Estado, que se privatizó. De ahí me echan en el año 80 por intentar una huelga para parar la privatización de la SIAT, que era del grupo SIAM, pero del que hacía los caños para los oleoductos. Yo era control de calidad ahí. Como era maestro, yo pensé que tenía que entrar sin que nadie supiera que era maestro, porque
digo, si saben que soy maestro, van a saber que soy cesante, me van a rajar a los 2 días. Claro. En aquella época no había todavía sistema informático, pero no sé qué, cómo, pero un día yo estaba en el lugar de trabajo mío, como al mes que había entrado, Sí. y siento que me gritan Pichimagüira por, por Jacinta Por Pichimagüira. Jacinta, sí, por la Supuestamente novecia. estaba semiclandestino ahí, nadie tenía que saber que yo era maestro. Y me habían puesto los compañeros Pichimagüira por Jacinta, pues se habían enterado que era maestro, no sé cómo. Así que bueno, ahí estuve, ese fue un lindo trabajo. Diputado, Porque después llegó la democracia, pasaron algunos años y usted refundó el Sindicato de Docentes de Lomas, luego fue el primer secretario general de la seccional de Lomas de Zamora de Suteba, en el 94 fue elegido secretario general de Suteba durante una importante y recordada protesta docente de la Carpa Blanca, ¿sí? En el 97, que usted encabezó en el primer grupo de ayunantes. Sí. La verdad que eso fue muy recordado. Y después llegó CETEA, ¿no? En el 97 fue elegido por el voto directo de los trabajadores como secretario general de CETEA por la provincia de Buenos Aires. Un cargo que ocupó durante 2 periodos consecutivos y después, allá por el 2006, fue elegido también por el voto directo de los trabajadores como secretario general a nivel nacional. Cuando llega esa responsabilidad, ¿hay un antes y un después en su vida? ¿Cómo lo sintió, cómo lo transitió, diputado? Y en realidad, con mucho orgullo llegar a ser secretario general de CETERA, porque ahí hubo grandes dirigentes. Mari Sánchez, Marta Maffei, bueno, pasaron Alfredo Bravo, que sufrió también la dictadura, Isaura Arancibia, que lo mataron el primer día del golpe, lo matan en el sindicato, lo acribillan a balazo, es decir, grandes dirigentes a los que yo admiré y que fueron mis maestros, algunos ni se enteraron que me tendían de alumno, pero bueno, lo fueron para mí. Y entonces con mucho orgullo, pero yo ya venía de ser el secretario adjunto de Marta Maffei muchos años, y entonces fue como un tránsito natural. Para mí llegar a ser secretario general de CETERA fue sentir la responsabilidad de asumir una tarea en un momento en el que la Argentina empezó con Néstor Kirchner a cambiar para bien, a mirar el sistema educativo no como un gasto, sino como una inversión. Fíjate que en esos años, poquitos años que estuve secretario general, porque no llegué a terminar el mandato y tuve que salir para ir a la CTA como secretario general. Pero en esos poquitos 2 años que estuve ahí, pudimos hacer la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, la ley de educación sexual, la ley de educación técnica, fueron momentos muy ricos. Diputado, en cuanto al contexto actual, ¿sí? Nos trasladamos un poco hacia adelante en el tiempo. La pandemia dejó en evidencia un montón de debates, ¿sí? Actualmente deja en evidencia cuestiones pendientes que hay en la Argentina hace ya mucho tiempo. Muchos están de acuerdo, algunos no, ¿sí? Con las políticas sanitarias implementadas por el presidente Alberto Fernández ante la expansión del COVID en todo el territorio argentino. Pero estas diferencias en materia política se trasladaron también al sector educativo. ¿Cuál es el mejor camino a seguir en la actualidad cuando se está discutiendo que está bien volver a las clases, no está bien volver a las clases, que es una necesidad para los niños, que algunos quedan excluidos, otros no? ¿Cuál es su pensamiento al respecto, diputado? No, yo creo que la decisión que tomó el gobierno de la Argentina de preservar la vida y aplicar un aislamiento que se fue extendiendo en el tiempo, aún con el costo económico que tiene, es la decisión correcta. Imagínense lo que sería que nosotros tuviéramos un número de muertos proporcional a la cifra enorme que tiene Brasil. O que tuviéramos
proporcionalmente la misma cantidad de muertos que tiene Chile, por ejemplo. Acá sería un drama. El pueblo argentino viviría eso como un verdadero drama. Creo que se ha preservado la vida. En términos educativos, me parece que hay que ser inteligente. La decisión que se está por tomar de garantizar que los chicos que están en la terminalidad de sus estudios lo pueda concretar, es decir, el que tiene que terminar la secundaria para entrar a la universidad, que lo puede hacer, creo que es inteligente y hay que hacerlo ahora. O sea, no es blanco-negro, hay que buscar soluciones intermedias, como por ejemplo la de los chicos que terminan la primaria o la de los que terminan la secundaria, ese último tramo que ahora creo que se va a garantizar. ¿Y usted entonces está de acuerdo con que se puedan finalizar las clases en este periodo de 2 meses que quedan de acá, al aire libre, por ejemplo? No, se va a trabajar, creo que la decisión va a ser aplicar un protocolo, pero solamente con los alumnos que están en el último grado o en el último año de la terminalidad a la que le corresponda. Es decir, esto entonces no incluye a los chicos de primer grado y no incluye a los 6.500 casos de chicos que están excluidos por diferencias tecnológicas y no poder alcanzar por cuestiones de conectividad o de accesibilidad a la educación. En estos 2 casos no estarían incluidos. No, claro, no. Se trata de garantizar que el que está por terminar la básica o el que está por terminar la media, ese lo puede hacer en un periodo que se termina de completar el año que viene, pero para que pueda cursar estudios superiores, si lo decidió. Y después lo otro me parece que no, que hay que resolver, hay que ver qué es lo que pasa después del receso, pero me parece que los chicos que no tienen conectividad hay que darle la conectividad, no amontonarlo en una plaza o llevarlo a un club. Me parece que es jugar con la salud y en alguna medida con la dignidad también de las familias más humildes. Hay que darle lo que les corresponde, la conectividad y la computadora. Diputado, ¿cómo es la vida en esta nueva realidad que nos toca atravesar post-pandemia? ¿Cómo sigue esto? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su conclusión? O en realidad, ¿cuál es su idea? Porque estamos todos atravesando un día a día, ¿no? Sí, pero hoy justo lo hablábamos en un encuentro que hizo la UIT aquí en la Argentina. Va a haber que imaginar, así como lo dijiste vos, en un día a día. Seguramente va a ser todos los trabajos con protocolos y garantía de distanciamiento. Seguramente va a ser una sociedad donde los espectáculos públicos como punto de encuentro, tal cual los conocíamos, por un tiempo no serán iguales. Una sociedad que tendrá que volcar muchos recursos al sistema de salud, aprender de una vez por todas el error de haberle soltado la mano a la ciencia y la tecnología, y una sociedad que tendrá que aprender a convivir de manera distinta, respetando las horas del descanso. Yo estoy presentando una ley para reducción, por ejemplo, de la jornada laboral, o que tendremos que pensar en leyes nuevas como la que aprobamos de teletrabajo y otras. Por ejemplo, constituir comités mixtos de seguridad e higiene, donde los trabajadores y los empresarios de la empresa grande, chica o pequeña, se junten a discutir de qué manera se garantizan las condiciones de seguridad y sobre todo de salud. Diputado, usted ya hizo mención y me dio el pie a ciertos proyectos que usted desarrolla o quiere implementar en la Cámara Baja, pero ¿cómo fue el arranque de la actividad legislativa en esta nueva modalidad virtual que hoy lamentablemente está en boca de todos por ciertas actitudes de algunos de sus compañeros legisladores? Pero ese no es el tema que queremos tocar. Queremos saber usted cómo se siente a través de la virtualidad. ¿Cree que es algo que llegó para quedarse o quiere la vieja escuela y quiere la presenciabilidad
porque cree que es la mejor manera de llegar a lo que se propone usted como legislador? No, creo que cuando estén dadas las condiciones, esperemos que podamos recuperar la presencialidad. Es cierto que sobre todo en la Cámara de Diputados, la de senadores pienso que también, pero la nuestra es un amontonamiento de gente permanente en las sesiones, cuando se entra, mientras estamos en sesión. Ustedes vieron que incluso hasta los asientos son incómodos, porque se ve que a medida que fue creciendo la cantidad de diputados, porque crecía la población, se fueron haciendo más inhabitables los espacios, porque Sí. uno se sienta en una sesión, en una banqueta que casi no se puede mover, y tiene adelante, atrás y a los costados a los colegas diputados o diputadas. Evidentemente, en esas condiciones hoy sería imposible sesionar. Ojalá lo podamos recuperar, pienso que sí. Y tuvimos que aprender a manejarnos de manera remota, como muchos trabajadores y trabajadoras del país. Fue un aprendizaje. Sí. Para la gente más grande como yo, todavía más. Ustedes que son más jóvenes ya vienen con otras prácticas. Igual que, qué sé yo, mi nieta que tiene 3 años y usa el celular y elige las canciones que quiere escuchar. Nosotros tuvimos que hacer un aprendizaje. La verdad fue, no voy a decir estresante, pero teníamos que sudar la gota gorda para no equivocarnos, para poder estar y hablar, y además el hecho de que vos de golpe estás hablando a una cámara. Sí, es difícil. Bueno, pero hoy, con la difícil. experiencia de este tiempo que pasó, diputado, ¿sí? Y que ya está canchero en el tema, ¿usted no considera que, por ejemplo, para las reuniones de comisiones es una muy buena alternativa la virtualidad? Excelente. Sí, totalmente. Yo no digo, Porque yo no digo la sesión en la Cámara de Diputados cuando se va a tratar el proyecto, sí, sino que en las comisiones, que a veces cuesta mucho que los legisladores se acerquen por tiempo, por obligaciones, creo que es una buena alternativa. Y además pensar que los legisladores vienen de provincias muy alejadas, te brinda una excelente alternativa. Te digo, yo soy presidente de la Internacional de la Educación de América Latina, sí, que reúne a todos los sindicatos de América Latina. Y la verdad que este instrumento, hacer las reuniones de esta forma, a nosotros nos multiplicó las posibilidades de encuentro. Porque antes, para encontrarnos todos los referentes de América Latina, tenías que ir a Bogotá o a Costa Rica, claro, o a San Pablo o a Buenos Aires. No se podía hacer un encuentro más que una vez al año, con claro, mucho esfuerzo. Hoy estamos haciendo encuentros prácticamente mensuales. Creo que nos brinda una posibilidad que también va a marcar un cambio, por ejemplo, en la vida legislativa, sin ninguna duda. Diputado, usted pertenece y preside varias comisiones. Usted preside puntualmente la de Derechos Humanos y Garantías, sí, y también está como vocal en las de Asuntos Cooperativos, Ciencia y Tecnología, Innovación Productiva, Educación, Legislación del Trabajo, Transporte. Cuéntenos algún proyecto de ley, el cual quiera destacar, ¿sí?, que esté trabajando o que haya implementado en la Cámara Baja. Y bueno, para nosotros uno muy importante que estamos trabajando, aunque no es mi comisión, pero sí soy firmante, es el proyecto por la necesidad que existe del aporte solidario extraordinario dirigido a los poseedores de grandes fortunas. Sí. Ese para nosotros es un proyecto muy importante porque consiste en hacer que a través de un aporte solidario una pequeña gota de las fortunas de unas 10.000 personas de la Argentina ayude
a poder reunir casi el equivalente a un punto del Producto Bruto Interno, lo cual es una cifra importante, muy necesaria para el Estado en este momento, para garantizar becas para que los chicos vuelvan a la escuela media, para garantizar créditos accesibles, para que las pymes vuelvan a poner el empleo como meta de los argentinos, para lograr que las vacunas que va a haber que comprar, nadie quede sin la posibilidad de acceder a la vacuna porque no haya fondos en el Estado. Bueno, ese es uno de los proyectos que más intensamente estoy tratando de ayudar a que pueda salir. Por supuesto, fue importante el teletrabajo, Sí. fue importante el convenio, ratificar el convenio 190, que habla sobre el acoso y la violencia laboral contra las mujeres, y ahora estamos empezando, lo hemos presentado, el proyecto para reducir la jornada laboral en la Argentina. Diputado, para ir finalizando y agradecerle por su tiempo, y ha sido un placer saber más de usted y escucharlo. Siendo uno un referente histórico dentro del sindicalismo en la República Argentina, ¿sí? ¿Qué siente usted desde adentro cuando desde la sociedad se pone a todos en la misma bolsa y se discute, ¿sí?, sobre el rol del sindicalismo y de los secretarios generales que lo componen? ¿Qué siente usted cuando se lo discute absolutamente todo y se pone en tela de juicio absolutamente todas sus acciones? Pues es que siento siento como que se comete una injusticia, y como que se cae en un maltrato gratuito, ¿viste? Y me enseñó a pensar lo mismo. O sea que yo antes de ser diputado, cuando era sindicalista, nada más que sindicalista, decía a los políticos, porque los políticos tal cosa, porque los políticos otra, y después me di cuenta de que no es los políticos, pues no son todos los políticos lo mismo, que no es los sindicalistas, porque no son todos los sindicalistas lo mismo, que no es el periodismo, porque no son todos los periodistas lo mismo. Me parece que tenemos que empezar a usar una manera de ponderar más fina, menos injusta, porque meter a todo el mundo en la misma bolsa no sirve, ni cuando te ponen en la misma bolsa que es la más linda, ni cuando te ponen en la otra que es la misma bolsa más sucia. Claro. Diputado, este programa pertenece a la Biblioteca del Congreso de la Nación, a BCN Radio, y no podemos dejar de consultarle qué tipo de literatura es la que lee, ¿sí? Si tiene algún autor o libro preferido, cuéntenos un poco. A mí me gusta mucho la historia de San Martín de Galazo y la historia del peronismo de Galazo. Leo mucha ficción, leo mucha novela, o sea, aprendo mucho leyendo novelas, algunas históricas, otras no. Y qué sé yo, como la mayoría de los argentinos, amo la literatura de Borges, Cortázar. Hace poquito volví a leer Facundo, sí. Y aunque no coincido en muchas cosas con la de Sarmiento, la de ese Sarmiento, reconozco que era un escritor de fuste, con una fuerza terrible, que creo que impregna mucho de, ¿cómo te podría decir?, de el tono de la política que todavía existe en la Argentina. Diputado, ha sido un placer poder charlar con usted. Esperamos que haya disfrutado la entrevista tanto como nosotros, y le agradecemos realmente por su tiempo y por sus palabras y habernos permitido conocer un poco más de su historia. No, fue un gusto. La verdad que me sentí muy cómodo y bueno, me alegra haber podido colaborar con este programa que forma parte de la vida del Congreso también. Así es, bueno, este programa no lo hacemos solamente quienes ponemos la cara, sino que también hay un montón de gente atrás trabajando para que salga todo tan lindo. Gabriela Bardanca y Mariana Franchino en la producción, Mariana Salas en la conducción de BCN Radio,
y Mariana Cacha, edición de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Desde BCN Radio le damos las gracias por estar todas las semanas del otro lado y los esperamos con una nueva historia de labor parlamentaria la próxima semana. Quien te habla, Gustavo Fulco, te despide y te deja un saludo grande. Muchas gracias, diputado, y hasta la próxima semana. Gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.